Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Yo soy Cristian BM y hoy, continuando con nuestra serie de sistemas de juego en el Ultimate Frisbee, vamos a hablar de los aspectos más importantes de la defensa en zona. Así que si quieres saber qué es una defensa en zona, cuál es el objetivo de una zona, cómo se forman y qué papel debe cumplir cada jugador en la zona, entonces no te pierdas ni un segundo de lo que veremos a continuación. Y como ya saben, en la descripción queda cada capítulo que veremos en este video. Así que, comencemos. Una defensa en zona es un sistema defensivo en el cual cada jugador pasa de tener una marca personal, o sea, 1 a 1, a tener que marcar un determinado espacio o zona de la cancha, como su nombre lo indica. En este sistema defensivo se busca tener 3 carriles, los 2 carriles laterales y un carril central. Esto va a ser muy importante para cuando hablemos del trabajo de la copa y dónde se van a posicionar los demás jugadores. ¿Cuándo puede ser implementada una zona? Una zona puede ser implementada por el equipo cuando éste lo requiera. Sin embargo, hay momentos en los que es mucho más propicio o más ventajoso hacer uso de esta defensa. Por ejemplo, cuando el ataque tiene viento en contra y la defensa tiene viento a favor, es mucho más ventajoso emplear este sistema de juego, ya que esto genera que los lanzamientos del ataque sean mucho más riesgosos. Así que es mucho más probable que un disco se flote, que un disco tarde más tiempo en caer, o simplemente hacer que al ataque se le dificulte mucho más hacer un lanzamiento de disco plano. Otro caso en el que la defensa en zona puede ser usada es cuando los defensores han detectado que el ataque tiene jugadores poco experimentados ante este sistema defensivo. Esto hace que sea mucho más probable que esos jugadores atacantes cometan errores o se impacienten y generen jugadas mucho más riesgosas, en especial al enfrentarse a la copa, que ya veremos más adelante. Otro caso en el que puede ser usada es cuando el equipo que está defendiendo va ganando y por ello quiere, por medio de este sistema defensivo, ganar tiempo legítimo, no como otros que fingen lesiones, sino que se emplea principalmente porque por lo general la defensa en zona, en especial la copa, hace que el avance del disco sea mucho más tardado, por lo cual hace que el tiempo del ataque se vaya disminuyendo, lo que es ventajoso para el equipo que vaya ganando. El objetivo de este sistema defensivo es principalmente evitar el gol a toda costa, pero también busca el cambio de posesión del disco al forzar a los jugadores del ataque a tomar malas decisiones o a realizar jugadas riesgosas. De esta forma la defensa aprovechará cualquier error que tenga el ataque para poder bloquear un disco, para poder hacer que el disco no llegue a un atacante y que por ende sea un disco caído, o simplemente alcanzar un conteo. Todo esto se pretende lograr por medio de un aumento en la presión de la marca, específicamente en el trabajo de la copa, que es algo que veremos en un momentito. Para hacer una defensa en zona es necesario que cada jugador, antes de que se haga el lanzamiento de pool, tenga muy claro en qué posición de la zona va a jugar. Sabiendo esto, se necesitan 3 jugadores que irán en la copa, 2 jugadores que van a ir en las bandas, que van a ser las alas o los wings, y los otros 2 jugadores van a jugar en el carril central, uno como centro y el otro como deep o deep profundo, o jugador del deep al largo. Una vez que se ha realizado el lanzamiento de pool, cada jugador de la defensa debe posicionarse rápidamente en la zona que le corresponde, especialmente el trabajo de la copa, quienes deben llegar primero al disco. Entonces, como vemos, la copa siempre va a marcar el disco. Más que marcar al jugador, es ir en busca del disco. Si el disco se mueve, ellos seguirían de forma compacta al disco. Luego de la copa se posicionan las alas, que son estos jugadores que se encuentran en este espacio. Una vez que se ha posicionado la copa, es necesario que las alas o los wings se acomoden en las bandas laterales. Por otro lado, los jugadores de la defensa que van en el carril central son el centro o el deep corto o el deep short, como quieran llamarle, y el deep deep o el deep. Es la persona que se va a encargar de este espacio. Como podemos observar, la copa se encarga de marcar el paso o impedir el paso del disco. Para ello, debe buscar la forma de que el disco retroceda y si en algún momento ocurre un avance, entonces marcarlo lo más rápido posible, recordando siempre que el trabajo de la copa no es marcar un jugador en específico, sino marcar al disco. Por otro lado están las alas, quienes se van a encargar de estas bandas del carril lateral. Todo jugador que entre a este espacio debe ser marcado por esta persona para impedir cualquier recepción de disco. Sin embargo, una vez que este personaje o este jugador ha salido de esa zona, le corresponde la tarea al defensor más cercano. Del mismo modo, si este corte entra por este espacio, este jugador defensivo debe impedir o bloquear el paso de ese jugador para que no llegue fácilmente un posible pase. Y una vez que este jugador del ataque ha salido de su zona, empieza el otro jugador defensivo a marcarlo. El trabajo de este jugador del centro
va a ser no solo cubrir este espacio o esta zona de aquí o la zona del medio de la cancha, sino también de comunicarse con los jugadores de la copa para evitar que haya un posible crash, que es cuando un jugador del ataque se interpone entre la copa y el lanzador para hacer un reseteo del disco. El DIP, por otro lado, debe estar pendiente de cualquier situación de juego que pueda irse al largo. O sea, cualquier jugador que quiera robarse este espacio hacia la zona de gol para marcar un punto es el trabajo del cual se encarga este jugador defensor. Por otro lado, una vez que se ha implementado un sistema defensivo en zona, es muy importante que el ataque, que son los rojos, se acoplen o se acomoden a este sistema defensivo. Es por ende que este sistema de stack no va a durar mucho tiempo mientras se esté empleando la copa. Es muy probable que pasen a tener una formación diferente para poder generar espacios en los que se pueda mover el disco y en los que los cortes puedan trabajar de forma diferente. Esta formación se encuentra construida por 3 jugadores que tienen como objetivo principal evitar el avance del disco o retrasar su avance. Y algo muy importante que tiene que tener en cuenta la copa es que la copa no está específicamente para marcar a un jugador, sino que el trabajo de esta es marcar al disco. Por ende, la copa debe imponer la fuerza en la cual se está jugando, ya sea el forehand, el backhand o el medio. Ahora bien, si la copa está realizando un buen trabajo, es muy probable que veamos alguna de estas situaciones de juego. Por ejemplo, que el equipo atacante empiece a retroceder el disco, por ende empieza a perder terreno. Y esto se debe gracias a la presión que esté haciendo la copa frente a los atacantes. Otro caso en el que la copa está haciendo un gran trabajo es cuando se empieza a ver que el ataque empieza a hacer jugadas mucho más riesgosas. Es decir, que empiezan a haber discos más flotados o incluso discos que no llegan a un receptor seguro y por ende es un disco caído. Y el otro caso en el que la copa está ejerciendo una muy buena presión en los atacantes es cuando alcanzan un conteo. Como es la copa la que debe llegar a imponer la fuerza por la cual va a transitar el disco, ya sea por el carril del forehand o del backhand, o ya sea una marca plana o al medio, la copa debe tener sumo cuidado de los posibles pases que se hagan a través de ella. Lo que se conoce como una ruptura, que es que este jugador logre hacer pasar el disco por entre estos jugadores. Es algo que la copa debe cuidar muchísimo, no dejar que el disco rompa la copa, es decir, que pase por el medio de ellos, sino que en todo momento en una formación compacta impedir el avance del disco. Los jugadores que estén haciendo el trabajo de la copa, esos 3 jugadores que están haciendo ese trabajo de la copa, deben ser muy cuidadosos con no cometer doble marca. Para evitar que este jugador cante esa doble marca, es importante que una vez que llegó la persona que está haciendo el conteo, estos 2 jugadores se hagan en un espacio superior a los 3 metros del jugador atacante, para que así no nos puedan llamar esa doble marca. Algo de lo que debe ser muy cuidadosa la copa es, una vez que se ha hecho el pase en esta banda o el disco ha transitado a esta banda, debe la copa tratar de evitar ir a marcar al jugador, sino que más bien ir a marcar el disco. Por eso es importante que cada jugador se desplace de cierta forma que impida primero el avance del disco por este carril. O sea que este jugador tiene la prioridad de llegar a este espacio para cubrir ese avance. Segundo, este debe evitar los pases por el centro o posibles pases que lleguen a ese terreno central. Y este jugador debe transitar de tal forma que evite el pase del dom o el reseteo al dom. Algo también que tiene que estar muy atento la copa es a las recomendaciones que le están haciendo sus alas o los wings, ya que ellos tienen una visión un poco más amplia que los jugadores que están en la copa, así que deben estar muy atentos a las indicaciones que le hacen las alas o los wings, ya sea de jugadores que quieran traspasar la copa o si alguno de estos jugadores está muy abierto o está regalando mucho un espacio por el cual pueda pasar fácilmente un disco. Así que la copa debe estar muy atenta a esas recomendaciones, específicamente de las alas. Por otro lado, los jugadores que cumplen el papel de la copa, esos 3 jugadores, tienen dentro de sus cualidades físicas, primero son jugadores muy veloces y segundo son jugadores de alta resistencia. ¿Por qué? Porque es que este trabajo en la copa suele ser muy demandante físicamente, ya que al tener que marcar el disco se busca que sean muy intensos en esa marca. Y mucho del éxito de la defensa en zona depende del trabajo que estén realizando esas 3 personas en la copa. Así que lo que se busca es que esos jugadores sean intensos, veloces y resistentes. Como ya podemos observar cómo se posicionan todos los jugadores en el campo, vamos a ver un poquito las variaciones o las formas en las que puede jugar la copa durante su defensa. Entonces la variación número 1 es el muro o pared. Lo que busca este tipo de formación, ya sea en muro o pared,
es primero que los jugadores de la defensa mantengan esta posición como una formación horizontal, y segundo es tratar de que el disco juegue hacia los lados. Por eso, si hay un pase hacia este sector, es importante que los jugadores lleguen y restablezcan su posición manteniendo esa formación horizontal o de muro o pared. Y hay que recordar que siempre va a haber una persona que va a estar haciendo el conteo, por eso ella debe estar dentro de los 3 metros reglamentarios para iniciar el conteo, mientras los otros dos jugadores se posicionan de tal forma de que no se pierda esa formación. Otro tipo de formación que suele ser una de las más usadas es la formación en C o L, dependiendo de la zona en la que se encuentre la copa. Por ejemplo, en esta formación C o L vamos a suponer que la copa está dando la fuerza del back, o sea que el disco solo va a transitar por este espacio. Como podemos ver, hay un jugador que va a imponer el conteo y se va a organizar de esta manera, y los otros dos jugadores van a evitar el paso al frente o cualquier pase por este carril. Si podemos ver, aquí tenemos como una pequeña formación de una L. Como la idea principal o el objetivo principal de esta formación es que se juegue solo al back, una vez que este disco ha pasado a este jugador, la copa debe desplazarse de tal manera, primero, que se eviten los pases al dom o el retroceso al disco, y segundo, impidiendo los pases frontales o por el centro. De esta forma, como su objetivo es llevar el disco hasta la otra banda, es muy probable que pase el disco a esta zona, y aún así la copa debe avanzar evitando eso, el retroceso al dom y evitando los pases frontales. Siempre es importante que la copa llegue a marcar los espacios para que el disco no pueda avanzar antes que llegar a marcar al jugador. Por eso es importante que este jugador de la copa transite por este espacio para evitar el dom, y estos jugadores lleguen primero a posicionarse enfrente para evitar el avance del disco. Y como se puede observar poco a poco en este movimiento, la copa pasa de formar una L a tener una formación en C. Es por eso que cuando se completa el pase hacia la banda o hacia el lugar donde se quiere que se transite el disco, que en este caso es el back, es importante que cada jugador se desplace de tal forma de que el disco no pueda volver al espacio cerrado. Por eso este jugador llegará a cubrir completamente el dom, que es el pase atrás o el reseteo hacia atrás. Estos dos jugadores van a llegar de tal forma que este bloquee cualquier pase al centro y este bloquee cualquier pase al largo o por este carril o enfrente de este carril. Y como podemos ver, lo que empezó como una formación en L ha terminado como una formación en C, y se ha entrampado el disco en la banda que se quería, que era en la banda del back. Y por último, una de las formaciones o variaciones que puede tener la copa, que suele ser una de las menos empleadas, es la formación en 3-2-1. ¿Y qué es lo que se busca en esta formación? Por ejemplo, en esta variación se está dando el lado del backhand, o sea que el disco debe transitar por este sector, y el objetivo que tiene la copa es hacer que el disco se desplace hacia esta zona. Por eso la copa, como en el ejemplo anterior, se va a posicionar de la misma manera, tratando de que el disco fluya hacia ese espacio. Una vez que el disco llega a este jugador, los jugadores de la copa se van a desplazar de tal forma que eviten que el disco vuelva a este sector, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Pero una vez que este jugador queda solo, le corresponde a este jugador de la defensa marcarlo. ¿Por qué? Porque cuando el disco se desplace hacia este otro jugador, ya la copa no se va a desplazar completamente, sino que se van a desplazar solo estos dos jugadores. Así que de pasar de tener 3 jugadores en un lado de la cancha, pasa a tener 2 jugadores en la copa. Por eso llega alguien a hacer el conteo imponiendo el lado, que es el backhand, y una vez que se logra el pase hasta este sector, solo uno de los jugadores de la copa va a imponer el lado. Por eso esta formación se le conoce como un 3-2-1, porque dependiendo en el sector de la cancha donde se mueva el disco, así también será la formación de los jugadores en la copa. Por eso es importante y es muy fundamental en este sistema de juego la comunicación entre jugadores. Es así que si el disco logra llegar a este espacio, otra vez la copa empieza a reorganizarse de la misma forma en la que se formó inicialmente. Digamos que llegó hasta acá, este jugador sale y la copa volvería a acomodarse como estaba. En esta formación, en este sistema 3-2-1, también ocurriría lo mismo si se está dando la fuerza del forehand, o sea que el disco transite por este espacio. Empiezan los 3 jugadores marcando a este atacante, él hace el disco y estos mismos 3 jugadores evitan el avance del disco por el centro y al frente, evitando también el dom, que el disco vuelva acá, y una vez que este queda solo, este jugador defensivo baja a cubrirlo. Cuando el disco siga avanzando por este carril, aquí es donde se queda un jugador de la copa, y por aquí pasa a ser 2 jugadores en la copa nomás. Uno establece el conteo y el otro evita el avance al centro, y una vez que el disco llega hasta esta banda, solo un jugador llegará a imponer el lado por el cual transitará el disco. Si por alguna razón el disco vuelve a este sector, los jugadores de la copa se irán reposicionando poco a poco hasta tomar la formación en la que estaban antes, tratando siempre de bloquear el avance por el lado cerrado, que en este caso sería el back.
Por otro lado está el trabajo de los wings, que sería este jugador y el jugador de allá. Estos tienen el especial trabajo de cuidar esos dos carriles o esas dos bandas laterales. Esto quiere decir que deben evitar las posibles recepciones que ocurran en este espacio, en cada uno de esos espacios, lo que implica que si un jugador entra a esta zona, este jugador que es el ala o el defensor de esa zona debe cuidarlo en todo momento, pasa a tener como una marca personal con él. Pero una vez que este jugador del ataque ha salido de su zona o de ese carril, este jugador se puede desentender de esa marca, ya que su prioridad es cuidar este sector, y una vez que ha entrado el carril de otro jugador le corresponde a otra marca. Por otro lado, las alas también deben estar muy atentos a esos posibles discos flotados que está haciendo el ataque. Las alas deben tener especial cuidado con las hachas o los conocidos discos invertidos, como lo son el skewer o el hammer. Tienen que estar muy atentos a este tipo de lanzamientos para poder llegar a esa zona y bloquear un disco o evitar su recepción o un bloqueo, ya que es muy posible o muy probable que tanto las alas como el jugador del centro pueda bloquear el disco o interceptar ese pase. Algo que deben tener presente los jugadores que están haciendo el trabajo de las alas es, primero, no darle la espalda a la copa, ya que esto limita su visión de juego. Lo ideal sería que le dieran la espalda a la línea para que de esta forma puedan ver tanto la copa como los jugadores que puedan venir de este sector de la cancha. Por otro lado, son las alas o los wings quienes son los encargados directos de comunicarse con la copa, ya que estos son quienes le expresan a la copa si está entrando algún jugador para recibir un pase, ya sea de crash, que es entrando por la copa y resetear el conteo del disco, o simplemente cuando hay un espacio muy grande entre la copa y se quiere hacer un pase entre ellas. El centro tiene la tarea de primero cuidar este espacio, el espacio central, ya que de este terreno en adelante le pertenece al DIP. Pero en este caso el centro debe cuidar dos cosas. Primero, los posibles pases que puedan salir de la copa. Cualquier pase que pueda hacer a través de la copa o sobre la copa debe estar pendiente de ello. Y segundo, también cuidar que no haya la entrada de jugadores por este espacio. O sea que es como esa primera línea de defensa ante un crash. Por otro lado, el centro además de las alas puede ser una comunicación directa con la copa. Por eso, el jugador que desempeñe esta posición en el centro debe ser un jugador que tenga una buena comunicación con la copa, y además debe ser un jugador que tenga primero una buena lectura de disco y según su visión de juego pueda posicionarse de tal forma que impida los pases que ocurren a través de la copa o sobre la copa. Por último tenemos el trabajo del DIP. A este jugador le corresponde cuidar toda la zona del fondo, por eso tiene como prioridad evitar cualquier posible juego al largo. Y algo muy particular que tiene esta posición es que es el jugador que tiene una visión completa de lo que está ocurriendo en el campo. Es por esta razón que el DIP, en primer lugar, no debe dejarse ganar la espalda de un jugador del ataque. Y si se deja ganar la espalda de un jugador del ataque, debe ser muy responsable y no desentenderse de esa jugada. ¿Por qué? Porque es muy probable que por ese jugador se pueda generar un posible gol. Y en segundo lugar, el DIP, al tener una mejor visión de juego, debe estar en constante comunicación tanto con las alas como con el centro, para que ellos estén atentos de los atacantes que están entrando en cada zona. El DIP por lo general suele ser uno de los jugadores más veloz y más potentes, porque este debe reaccionar rápidamente a cualquier intención de juego al largo. Por ende debe ser un jugador de mucha potencia y de mucha reacción y de mucha velocidad. Si por alguna razón este jugador del ataque logra romper la copa, lo que implica un pase por ese sector, es muy probable que los jugadores que no están haciendo parte de la copa sientan el deber o la necesidad de ir a cubrir ese disco. Pero es mucho más importante que la defensa retroceda para evitar un posible avance mayor hacia la zona de gol. Y una vez que la defensa ha retrocedido, debe esperar que la copa se posicione nuevamente en el espacio que le corresponde, o sea, la marca al disco. Una vez que la copa ha realizado un buen trabajo o los demás jugadores defensivos han logrado el cambio de posesión, ya sea por un bloqueo del disco, por un caído o por un conteo, es importante que esos tres jugadores que estaban haciendo el trabajo en la copa no pasen directamente a hacer los primeros cortes cuando se esté atacando, porque como ya sabemos, este trabajo en la copa suele ser muy exigente, así que es posible, si quiere el equipo o está de acuerdo el equipo o los jugadores de la copa quieren, que ellos no sean los primeros cortes para que tengan tiempo de descansar un poco en el stack. Por eso es importante que las alas, el centro o el DIP
sean quienes hagan ese primer trabajo de cortes. Pero esto es solo una recomendación por si la quieren seguir, porque sé que hay jugadores que tienen un alto rendimiento físico y que pueden salir de ese trabajo de copa y empezar a cortar en el ataque con tal de no perder tiempo y hacer el gol. Break. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda, alguna recomendación o algún aporte, no olvides dejarlo en los comentarios. Estaré muy al pendiente para responder a todos y cada uno de ellos. Me encantaría leerlo. Así que cuídate mucho, entrena fuerte, come saludable, pasa tiempo en familia, y si esta información te ha sido de ayuda, por favor comparte el video y suscríbete aquí, o mira un video aquí o otro aquí, no sé, navega por este humilde canal.